Hola chicos, bienvenidos una vez más a Locos Amoenos. Yo soy Mam. Yo soy Carlos. Y en esta ocasión estamos a fondo con el fondo. Los textos que elegimos para esta ocasión son La Tsunamita y Subasta. Si tú quieres ver el análisis que vamos a hacer de Subasta, puedes ir a este minuto. Vamos entonces a empezar con Inés Arredondo. Bueno chicos, en esta ocasión yo voy a hablarles de La Tsunamita de Inés Arredondo. Inés Arredondo fue una cuentista mexicana muy reconocida, pero en la época en la que escribió, todos los temas que tocaban sus cuentos eran censurados y aún ahora son temas tabú, porque tocaba temas como el incesto, el aborto, el abuso sexual y el maltrato. En La Tsunamita podemos ver que se aborda el tema de el incesto y el abuso sexual. Empecemos con el título, ¿por qué La Tsunamita? Esto se responde al leer la primera página, ya que la autora decide poner un epígrafe. Voy a leérselo. Y buscaron una moza hermosa por todo el término de Israel, y hallaron a Abisac Tsunamita, y trajeronla al rey. Y la moza era hermosa, la cual calentaba al rey, y le servía. Mas el rey nunca la conoció. Reyes I, versículo 3 y 4. Como podrán suponer, la historia trata de una chica muy hermosa. Esta chica decide ir a visitar a su tío moribundo, con el cual tenía una relación fraterna cercana. Justo el día en que se encuentra peor, en que todo mundo dice, no, es que ya se va a morir, ya ve por el padre, pobrecito, ya está en las últimas, ya de la noche no pasa, decide que quiere dejarle todas las posesiones que posee a la muchacha, ya que si él decide heredárselo, no puede hacer esto puesto que ella es mujer y los primos lejanos, por muy lejanos que sean, tienen más derechos sobre las pertenencias por el simple hecho de ser hombres. Así que forzada, se ve obligada a casarse con su tío, únicamente con el propósito de heredar las propiedades, a pesar de que esto a ella no le interesaba para nada. Sorprendentemente, con el paso de los días, el tío se va recuperando poco a poco, y esto asusta a la muchacha, ya que ahora ya no es solamente su sobrina, sino es su esposa. Con el paso de los días, el hombre se va recuperando, y es cuando ocurre la violencia sexual entre estos dos personajes, del hombre hacia la mujer. El cuento, la tortura de este personaje femenino, termina con la muerte del personaje masculino. Aquí lo que me llamó mucho la atención en este cuento es el tratamiento que se le da a la mentalidad femenina, porque la voz narrativa siempre está consciente de todo lo que va pensando esta muchacha, de cómo se siente ella ante tal situación, y las descripciones que te da son tan crudas que es imposible que uno no se sienta así de ¡ay, por Dios! ¿Cómo es que esto puede pasar? ¿Y cómo es que aún sucede eso de los matrimonios concertados y simplemente la violencia sexual en un mismo matrimonio? Simplemente el término esposa, que hace referencia a esta atadura obligada donde el sentimentalismo y las emociones nada tiene que ver, y simplemente las emociones que experimenta la protagonista no tienen nada que ver con lo que se supone que debe de ser en un romance idílico. No es algo que ningún ser humano deba de sentir, ya que hay algunos momentos donde ella te describe que simplemente para no centrarse en todo el dolor, en todo el asco que le producía a ese hombre, se dejaba llevar, se desconectaba de su mente y ya hiciera lo que él hiciera con su cuerpo, su mente estaba protegida pensando en la nada. También es importante decir que, sobre todo en esta edición del fondo, las ilustraciones de César Silva aportan mucho al cuento, ya que sí son bastante gráficas, sobre todo las últimas dos, pero te conecta de inmediato con el contexto de la historia y hace que lo sientas más, que percibas más ese dolor, esa repugnancia y sobre todo ese resentimiento que tiene la protagonista hacia su tío. Así que si ustedes quieren reflexionar sobre estos temas, les recomiendo ampliamente este libro, ya que a pesar de que es muy crudo, sí te pone a pensar en todas las situaciones por las que pasan las mujeres y no te quedas simplemente en el eso no pasa, eso es un cuento, porque en la realidad sí ocurre. Bueno, vayamos con el siguiente cuento. Ahí me toca hablarles entonces de Subasta, escrito por María Fernanda Ampuero. Ella es una escritora ecuatoriana que la verdad yo no conocía.
pero fue muy satisfactorio encontrarla, más que nada porque es una escritora, por lo que veo, por este cuento, muy dura y sobre todo usa temas, como ya lo vimos también con el análisis de Mon, sobre todo perspectivas femeninas y la situación femenina que se está viviendo en Latinoamérica, pero que prácticamente podríamos decir que en muchísimos países, sino que en todo el mundo, se vive esta situación hacia las mujeres. La historia y el cuento realmente es demasiado corto, la escritura es muy minimalista, es decir, que utiliza solamente los recursos que necesita, no va más allá, y eso me gusta mucho porque hace que el cuento sea más impactante, te da lo necesario para que después tengas lo justo para poder, más que entender, hacerte sentir lo que ella quiere transmitir o lo que el cuento transmite en general. Este cuento está narrado por una voz femenina que es la protagonista, pero que no sabemos quién es decir, no sabemos su nombre. Esta persona está sufriendo un acto de delincuencia, de la privación de sus derechos, y en ese momento muy fuerte, porque está junto a otras personas que les están haciendo lo mismo, recuerda que el olor de donde está le trae recuerdos de su infancia. Así empieza el cuento, con su infancia. Y en su infancia, ella con su papá iba a las peleas de gallos y ella le tocaba ver cómo los gallos se morían y cómo eran destrozados físicamente y todas sus entrañas salían. Le daba mucho asco y su papá le decía: ya no seas tan mujercita, solo son gallos, carajo. Y esta simple frase resume muchísimo la ideología que se tiene en Latinoamérica por hablar solamente de estos países, que repito, se puede decir de todo el mundo. Esta manera de referirse a las mujeres como ay, no seas mujercita, o a los hombres cuando hacen algo que nos parece que es como femenino y denigramos esa parte diciéndoles ay, no actúes como niña, no te ríes así, o cosas por el estilo, ya hablan de algo que estamos pensando nosotros como sociedad, diciendo es que las características femeninas son peyorativas. Entonces ese tipo de frases que salen mucho en este cuento dejan ver muchísimo la manera en que pensamos y concebimos qué es la feminidad. Como repito, lo que está haciendo es una analepsis de su vida hacia su niñez, y en esta situación de los gallos, ella como niña, como una persona que apenas está conociendo el mundo, se enfrenta a personas adultas, hombres que se aprovechan de su situación de mujer, y de ser una niña, eso es lo más impactante, o sea, ni siquiera es una mujer como tal, sigue siendo una niña, y que desde niña tiene que afrontarse a estos hombres violentos, machistas y sobre todo que sexualizan demasiado una figura femenina. Eso hace que nos dé una perspectiva más de quién es la protagonista que ha vivido, y aunque ni siquiera sabemos su nombre, cuando se enfrenta a esta situación ya siendo adulta, podemos ver que se comporta muy distinto a las demás personas que también han sido privadas de su libertad. Y esto en algún momento podríamos decir que es una ventaja para ella, que ya sabe cómo manejarse con ese tipo de personas, pero si lo reflexionamos bien es todo lo contrario, porque ¿por qué una niña debería saber y crecer con ese tipo de situaciones para después tener cierta experiencia ante estas mismas situaciones? Es algo muy cruel y muy injusto para la vida de cualquier persona. Como ya dije, no sabemos exactamente el nombre de esta mujer, y creo que esto tiene un propósito, porque no sabemos ni siquiera el nombre de esta mujer y no sabemos ni siquiera el lugar. Podemos deducir que porque la escritora es ecuatoriana, es Ecuador y está reflejando su realidad, podría ser, pero yo creo que no tiene nombre y no tiene lugar, porque cualquiera podría ser esa mujer, y no cualquiera podría ser, cualquiera es esa mujer, y en todos los espacios no hay un espacio específico para poder apuntar y decir solo ahí pasa esto, sino que ese lugar son todos los lugares y esa mujer son todas las mujeres. En general, este cuento yo creo que trata de dos cosas. Uno, que puede ser como la delincuencia o este tipo de violencia que se vive en estos países y en el mundo, que tiene que ver más con grupos organizados y todo este tipo de vandalismo y delincuencia. Pero otro punto muy importante es la mujer. No es lo mismo que a un hombre lo secuestren que secuestren a una mujer. No le van a hacer lo mismo, no van a pedir lo mismo. Son figuras totalmente diferentes para incluso los mismos delincuentes. Así que en conclusión podríamos decir que este cuento retrata un infierno totalmente que se vive en el mundo, pero te da a entender, y eso es lo fuerte, puedes vivir en el infierno, pero si eres mujer, el infierno va a ser peor. Espero que lean este cuento, es un poco duro, pero es necesario reflexionar acerca de estos temas, sobre todo en estos tiempos que estos temas se empiezan a visibilizar y que por fin la mujer tiene cierto empoderamiento. Y esto es todo por parte de este cuento. Bueno chicos, como podrán ver, estos dos cuentos
tratan la figura de la mujer de formas parecidas, pero dándole cada autora su propio enfoque. Escogimos estos cuentos precisamente por el enfoque femenino que tiene la narración. Y no solamente el enfoque femenino, digamos, dentro de esta diégesis narrativa, sino también el enfoque femenino en la escritura. Porque aunque se oiga que la literatura no sirve para nada, realmente la literatura está muy sumergida en todo lo que ocurre en la sociedad, y en estos momentos en la sociedad no podemos ignorar lo que está pasando, porque el acoso es cosa de todos los días. Uno pensaría que en las ciudades, en las grandes ciudades, esto no pasaría, pero realmente pasa en todos lados. Ya no importa en qué lugar del país estés, te van a acosar en la calle, en la escuela, en la universidad, en el transporte público, en tu casa, por el simple hecho de ser mujer. Estos temas también en la actualidad han causado mucha controversia porque parece que son dos bandos y la gente prefiere irse a uno y denigrar totalmente al otro, o viceversa, y en vez de haber un diálogo hay una confrontación innecesaria que no sirve para mucho, y que en vez de estar trabajando en reparar lo que está mal, se está trabajando en denigrar al otro, en decir por qué está mal, en usar palabras ofensivas a lo que tú no piensas. Lo que queremos hacer no es que te vayas de un bando del otro, lo que queremos hacer es que te pongas a reflexionar, y que si tú no has visto este problema, o para ti no es tan grave o tan visible como muchos podrían decir, o como muchas están diciendo, te propongo algo. Puedes preguntarle a cualquier mujer, a quien tú quieras, tu mamá, tus hermanas, tus amigas, tus primas, tus tías, compañeras, alguien que te cuentes en la calle. Pregúntale a una mujer si alguna vez en su vida ha sufrido acoso, y te aseguro que todas te van a decir que sí. Esto hace latente todo el problema. No necesitas hacer un gran estudio, no necesitas ver las noticias y ver maltratos súper grandes que se les hacen. Simplemente eso está en tu casa, eso está en tu escuela, eso está en tu transporte público, eso está en todos lados. Creo que el primer paso para un cambio, para lograr un verdadero cambio y quitar todos estos problemas del acoso y el abuso sexual, es reflexionar, que todas las personas podamos reflexionar para con ello poder tomar medidas sobre la situación, sobre el problema. Y precisamente este video y estos libros los escogimos con ese propósito, con el propósito de hacerles reflexionar sobre esta situación, que quizá para muchas no sea algo nuevo, o para otras sí lo sea. No hace falta tener una mala experiencia para poder tener una empatía sobre estas situaciones, sino simplemente reflexionar con ello y transmitir sobre todo esta reflexión para que más personas estén concientizadas sobre estas situaciones. Por supuesto que les hacemos la invitación a que lean estos textos, pero también les hacemos la invitación a debatir, no solamente con nosotros, sino como dijimos, en tu escuela, en sus casas, con sus amigos, con sus amigas, qué piensan ellos, qué piensan ellas, qué cosas han vivido. Así que si tú quieres dejarnos tu opinión de qué crees, de qué piensas, cuál es tu visión de todo esto, lo bueno, lo malo, puedes hacerlo en la cajita de descripción, y ahí podemos tener una plática entre todos para poder informarnos, para poder saber más. Y no se trata de decir que porque tú no pienses igual que yo, tú estás mal, y si yo no pienso igual que tú, yo estoy mal. A veces las cosas no son tan fáciles, esto lleva a reflexión, y una reflexión es muy difícil de hacer. Lo primero que hay que hacer es saber escuchar al otro y saber que está sufriendo, que no está pasándola bien. Tener un poco de empatía para poder comprender la otra situación que tú no has vivido o que simplemente no entiendes. Todo empieza por la empatía. Si ustedes escuchan por cualquier medio, de cualquier persona, no importa que sea alguien que tú admires, alguna opinión muy fuerte o muy directa y que desvirtúe cierto movimiento, sea cual sea lo primero que tienes que hacer antes de legitimar lo que él dice solamente porque lo admiras o solamente porque tú crees que es lo correcto, hay que pasarlo por un filtro crítico, sea cual sea lo que te digan. Incluso si te lo dice tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus maestros, antes hay que ser muy críticos para poder entender esto, porque muchas veces los discursos parecieran ya formados y simplemente se dicen sin antes pasar por este filtro, y cometemos el error de repetirlos y repetirlos y repetirlos hasta llegar a un punto en el que ni siquiera tú entiendes lo que estás diciendo, no entiendes las posturas que ellos tienen, que tú tienes y que existe.
Bueno chicos, eso sería todo por el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar un like, activar la campanita y suscribirse. Adiós. Hasta la vista.